Buen día a todo el colectivo de profesores, profesoras, compañeros y compañeras de la Unidad Académica de Ciencia Política. Hoy, 20 de octubre del 2021, corresponde la presentación del segundo equipo integrado por mis compañeras Angélica Becerra, Mónica Moreno, Fernanda Tortigalán, Ana Valerio y Sara Cecilia Castañeda en la materia optativa Análisis de Coyuntura 3 del programa de Maestría en Ciencia Política. El tema que vamos a llevar a cabo en esta presentación lleva por título Afganistán y el papel de Estados Unidos en el orden mundial. Bueno, sabemos que este tema es de gran relevancia histórica y por lo tanto muy amplio, por lo cual hemos determinado solamente estos 5 ejes de análisis que expondremos durante toda la presentación. El primero es acerca de los antecedentes históricos. Como segundo punto tenemos geopolítica. Tercero, narrativas estratégicas. Cuarto, hablaremos sobre el sistema político afgano. Y como último, sobre los derechos humanos. Bueno, dentro de los objetivos que nos hemos planteado para esta exposición, el primero corresponde a exponer los antecedentes históricos de Afganistán a fin de contextualizar la situación actual después de agosto de 2021. Como segundo es analizar la importancia geopolítica de Afganistán para comprender los intereses de otras naciones en el país oriental. Tercero, articular narrativas estratégicas entendidas desde las posturas y discursos de los principales líderes políticos. Como cuarto, poner a prueba la capacidad explicativa de una teoría del sistema político afgano, la configuración del sistema de partidos, y como quinto, identificar el discurso instrumental de derechos humanos empleado en las intervenciones militares y las violaciones de derechos humanos de Estados Unidos durante sus intervenciones. Dentro de las generalidades podemos decir que el nombre oficial es la República Islámica de Afganistán, su capital es Kabul, el idioma es el pashto y dari, y un punto muy relevante para comprender esta guerra interna es la religión, que es el Islam, que corresponde al 99.7% de sus habitantes. La moneda es el afgano y cuenta con una superficie total de 652.230 kilómetros cuadrados. Dentro de sus límites territoriales al norte con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, y al oeste con Irán, y al sur y este con Pakistán y al noreste con China. Bueno, dentro de su división administrativa se organiza en 34 provincias. Al hablar de su estructura del sistema político, Afganistán forma un estado, es una república islámica independiente, unitaria e indivisible, con una constitución en el 2004. Cuenta con un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Dentro del poder ejecutivo, el presidente es Umar Ahmad Saleh, quien en un principio era vicepresidente, pero con la salida del presidente queda en el cargo. Y bueno, este presidente tiene la función de jefe de gobierno y de Estado y tuvo una duración en su cargo por 5 años. Para el Poder Legislativo está representado en una Asamblea General que se divide en la Cámara del Senado y Cámara del Pueblo. En la Cámara del Senado se compone por 102 personas, de las 18 son mujeres, que corresponde al 17.65%, 84 hombres, que corresponde al 82.35%. Para la composición actual de la Cámara del Pueblo, se integra por 250 personas, de las cuales solamente 59 son mujeres, que representan el 23.6%, y 191 hombres, que representan el 76.4%. Al hablar del Poder Judicial, solamente está conformado por un Tribunal Supremo. Sobre el contexto político, en el preámbulo de la Constitución de Afganistán, creada en el 2004, se hace mención de la necesidad de fortalecer la unidad nacional, así como salvaguardar la independencia. Se habla de soberanía nacional y de integridad del país. También se busca establecer un orden basado en la voluntad y la democracia de los pueblos, para finalmente establecerse como un Estado de Derecho. En febrero del 2020, Mohammad fue reelegido como presidente de Afganistán para un segundo mandato según la Comisión Electoral, donde obtuvo el 50.64% de los votos. Para la política exterior, bueno, Afganistán está presente en la comunidad internacional y forma parte de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Grupo de los 77, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Internacional para las Migraciones. Al hablar de los
antecedentes, bueno, Afganistán representa sin duda uno de los legados más complicados de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Sufren una invasión soviética en 1979, donde crean grandes conflictos internos sobre religión, con lo cual se crean grupos islámicos. Además de que empiezan a contar con el apoyo de Estados Unidos a estos nuevos grupos guerrilleros con equipamiento y formación militar. Así es como en 1989 por fin se logra la rendición de la URSS, lo que resulta con nuevas guerras internas por el poder dentro de los grupos guerrilleros y se crea una guerra civil. En este contexto, encontramos que desde el índice de la perspectiva de la gobernabilidad, uno de los problemas más graves de Afganistán es el de la corrupción. La gráfica muestra que el índice de percepción de la corrupción muestra que desde el año 2014 no ha habido avances importantes al respecto, y aquí cobra relevancia la relación que existe entre el aumento de cultivos de opiáceos, el grado de inseguridad y la corrupción de las instituciones del gobierno. Bueno, dentro de los grupos más importantes se crea el grupo Talibán, que proviene de la etnia Pashto en 1994, que se refiere literalmente a estudiantes. Además que es apoyado por el Partido Fundamentalista Pakistí y por personajes como Ghulam Muhammad Omar, que es un luchador antisoviético. También cuentan con el apoyo de Pakistán y de Al-Qaeda y Osama Bin Laden. Para 1996 logran tomar la capital, Kabul. Este grupo talibán es un grupo que surge religiosamente, por lo cual su ley es la Sharia, que contempla varias violaciones de derechos humanos y deja en gran desventaja la situación de las mujeres. Aunque más adelante vamos a profundizar en las cifras de violencia, por ahora es importante destacar que en Afganistán las prácticas terroristas no eran comunes sino hasta el año 2001. En el año 2005 y 2011 estos ataques tuvieron un repunte, pero a partir del año 2013 el número de ataques permaneció más o menos constante. Sin embargo, el número de víctimas fue aumentando considerablemente, por lo que podemos ver que los eventos terroristas se volvieron más violentos y más mortíferos. Ahora, uno de los actos son los atentados del 11 de septiembre del 2001 en las ciudades de Nueva York y Washington, donde se declara un nuevo enemigo internacional que es el terrorismo. Estados Unidos declara la guerra contra el terrorismo y dice que debe destruir la dirección y la fuerza militar del régimen talibán y de Al-Qaeda. El presidente en ese entonces era George W. Bush y crea una coalición internacional contra el terrorismo islámico y para autorizar una ofensiva militar. Aquí es cuando las fuerzas estadounidenses cuentan con el apoyo del Grupo de Roma y la Alianza del Norte. Además que las Naciones Unidas auspician en la ciudad alemana un acuerdo, el Acuerdo de Bonn, y se crea por parte del Consejo de Seguridad la Fuerza Internacional de Asistencia y Seguridad para Afganistán, ISAF. Bueno, esta Fuerza Internacional de Asistencia y Seguridad para Afganistán primeramente estaba al mando del Reino Unido y solamente se limitaba a operar en la capital Kabul. Para el 2002, la OTAN toma el control y se crea la adopción de una nueva constitución, la convocatoria de elecciones presidenciales en 2004, a los consejos provisionales en 2005. Asimismo, se crea el Pacto para Afganistán y se trata de ligar esta acción a las operaciones estadounidenses Libertad Duradera, que fue activa por un periodo de 8 años. Bueno, este grupo de Talibán contaba con el apoyo de Pakistán, además de que sus principales ingresos se debían al cultivo y comercialización ilegal del opio. Bueno, los talibanes ya habían logrado extender su influencia al 72% del país y es finalmente hasta el 2019 que se admite por fin que los talibanes ya eran más fuertes de los que habían sido en el 2001. Durante las últimas décadas son varias las explicaciones que intentan establecer cuál es la relación o la distribución del poder a nivel global, desde las que proponen un centro, la existencia de un centro de poder, hasta las que hablan de una variedad de potencias que comparten y disputan el poder al mismo tiempo.
Sin embargo, la mayoría sigue ubicando a Estados Unidos como la potencia, sobre todo en términos militares, pues si hablamos en clave económica, la tendencia refiere un mayor reparto de poder. En este sentido, encontramos que países como China se han acercado cada vez más y con mayor rapidez a los estándares de producción, comercio y capacidad financiera de Estados Unidos, incluso aunque este país es uno de los que más importan recursos naturales y fuentes de energía básicas. En el caso de Rusia, este estado asumió un proyecto de largo plazo basado en su capacidad de extracción y venta de hidrocarburos que le permitiría asumir mayores cuotas de poder. Por su parte, y en una posición totalmente contraria, encontramos a Afganistán, que hoy en día puede ser considerado como un paradigma de Estado fallido. Sabemos que es víctima de una profunda crisis en distintos niveles debido a una pluralidad de factores y sobre todo por su dificultad de construir un Estado mínimamente sólido en un territorio que, como veremos más adelante, se caracteriza por una acentuada diversidad étnica. Además, entendemos que su situación bélica constante se explica a partir del juego geopolítico existente en la zona de Asia Central, en el que varios estados de gran magnitud estratégica participan de distinta manera con sus diversos y respectivos objetivos. Para explicar este juego geopolítico debemos destacar ciertos aspectos. Ya mi compañera Sara mencionó los países con los que limita Afganistán, que no es un territorio rico en sí mismo, pero cobra importancia porque ahí se encuentra un punto clave para trazar un círculo cuya contrapartida se encuentra en Israel y Saudi Arabia, que además pasa por Yugoslavia, algunas repúblicas separadas de la URSS y los principales países petroleros del Islam. Como se observa en la gráfica, en esta región se ubica el 75% de las reservas petroleras del mundo. Además, existen grandes yacimientos de uranio, reservas de gas natural y una gran cantidad de metales estratégicos para el desarrollo general como oro, plata, carbón y litio. Dado que Afganistán es un estado interior, pues necesita mantener sus relaciones con los países vecinos. En este sentido, en el año 2014, cuando se da por terminado el ISAF, que era un acuerdo que tenía por objetivo brindar seguridad en todo el territorio afgano, es a partir de entonces que sus actividades se vieron disminuidas, por lo que vio necesario incrementar sus relaciones con países como Irán, China y Pakistán. Asimismo, las relaciones comerciales que mantiene con países que se encuentran más allá de su frontera son dependientes de la relación costo-eficacia del empleo de las infraestructuras de transporte, como es el caso de las rutas comerciales que se dirigen hacia India. Bien, remarcando la importancia de la zona, tenemos que en el eje sur de las comunicaciones de Asia Central se encuentran tres países de suma importancia para el tránsito o destino de mercancías, que son Afganistán, Pakistán e Irán. Ahora, dentro de los proyectos que se han intentado llevar a cabo en Afganistán y que involucraban la participación de diversos países, encontramos el del gasoducto TAPI, que tenía por objetivo unir a Turkmenistán, Afganistán, Pakistán e India. Su desarrollo comenzó en el año 2015, pero es hasta el año 2018 cuando comenzó su construcción, esto entre fuertes medidas de seguridad con la intención de evitar ataques terroristas. Este proyecto también tenía la iniciativa de incluir actores locales como líderes tribales e incluso el grupo talibán, este último que puso como condición para participar el que Estados Unidos se mantuviera al margen del mismo. Bien, la evolución de un mundo hacia un orden multipolar hace que se posicionen tanto grandes como pequeños actores
buscando obtener beneficios de los recursos de esta zona. De este modo, explicamos que China se encuentra interesado en activar nuevamente la ruta de seda, de la que Afganistán es un punto clave, a través de un eje de proyección geopolítica este-oeste, mientras que Rusia busca la actividad de un eje sur-norte, donde el paso de los productos energéticos a través de su territorio reforzaría su estatus en el orden mundial. Por su parte, evidentemente Estados Unidos tiene su propia visión e intereses sobre este país, al que quiere dar un nuevo formato, pero mediante un acceso hacia Asia Central, hacia el sur. Lo que Estados Unidos busca es evitar una excesiva dependencia a países como China, Rusia y asimismo lograr el control de productos de Asia Central que llegan a Occidente. De ahí que para Estados Unidos Afganistán fuese tan relevante, pues sobre este estado basaba su estrategia de contención a Rusia, China y los estados de Asia Central. Así, la entrada en esta región pues le permitirá un lugar de avanzada frente a Europa, los países ya mencionados e incluso India. Para comprender lo anterior, es importante tener en cuenta, bueno, las narrativas estratégicas, pensando en los líderes políticos, los principales líderes políticos que forman parte, bueno, de este contexto, ¿no? Entre Afganistán y Estados Unidos. Bueno, estas narrativas estratégicas se trabajan desde la perspectiva del constructivismo, entendiéndolos desde la relación de poder y cómo ésta está socialmente construida desde las ideas y el contexto cultural. También debemos comprenderlas como un recurso empleado por los actores políticos para construir y comunicar un significado y para dar forma a la propia percepción de creencias y comportamientos de la ciudadanía. Estos deben entenderse como constructos deliberados que están hechos o formados a partir de ideas y pensamientos y que sobre todo tienen que ver con la comunicación estratégica de la milicia de un Estado en un contexto determinado, bueno, en este caso, Afganistán, Estados Unidos, y cómo la ciudadanía comprende el significado de los eventos relacionados a la fuerza militar gracias a estas estrategias discursivas. Bueno, y sin que sea necesario hacer un profundo análisis, nos encontramos que la intervención internacional en Afganistán pues se ha visto gravemente dañada por la descoordinación de los asuntos militares, fruto del reparto de responsabilidades entre los actores implicados, así como de la indefinición de objetivos claros y compatibles entre cada uno de sus periodos. Como sabemos, George Bush fue el presidente de los Estados Unidos que declaró la guerra al terrorismo ante los atentados del 11 de septiembre, pero su decisión de su administración de desviar los recursos humanos y económicos a la intervención de Irak en el año de 2003 provocó fundamentalmente dos cuestiones trascendentales en el devenir de la situación de Afganistán. En primer lugar, sería que la falta de recursos militares y económicos dejó débil la estrategia que más tarde pretendería impulsar la administración de Obama. Y en segundo lugar, que la insurgencia recuperara el terreno perdido y se hiciera fuerte en regiones claves. Durante el periodo de Obama, Estados Unidos revisó su estrategia de intervención en diciembre de 2009 y junto con la OTAN puso en marcha un incremento significativo de fuerzas para contener el avance de la insurgencia. En conjunto, las medidas adoptadas pretenden impulsar el traspaso de responsabilidades ya hacia el gobierno afgano. Para ello, la comunidad de donantes se compromete en acelerar la progresiva afganización de la seguridad, las finanzas y la coordinación de los programas de desarrollo. Su discurso propone un esfuerzo militar y civil adicional, aunque con un horizonte de salida, pero no de abandono. Asimismo, Obama reconoció que los recursos humanos y económicos proporcionados para la estabilización de Afganistán en el periodo, bueno, no habían sido suficientes, sobre todo a partir de la decisión que se comentaba anteriormente del presidente de Bush de invadir Irak, país donde se focalizaron la mayor parte de los recursos militares y civiles, dejando en segundo plano el futuro de la intervención de Afganistán. Ante esta coyuntura, los Estados Unidos pues decidieron reducir su presencia en Irak a favor de aumentarla en Afganistán y ya se trataba más de reforzar la misión de Afganistán con el objetivo de desmantelar y derrocar a Al-Qaeda en la región asiática, pero a la vez también ya promover la democracia y un buen gobierno. Asimismo, cuando
Ya en el periodo de Trump, este llega a la Casa Blanca en el 2017, lo hizo con la promesa de poner fin a las guerras interminables de Estados Unidos. En 2018 comenzaron las conversaciones con los talibanes para poner fin a un conflicto en el que han muerto más de 2.400 militares estadounidenses y más de 32.000 civiles afganos. El 29 de febrero del 2020, el gobierno de Estados Unidos pues firma en Doha, Qatar, el acuerdo que fijó un calendario para la retirada definitiva de Estados Unidos y sus aliados tras casi 20 años de conflicto, pero bueno, más adelante se hablará más de fondo de este acuerdo. Su sucesor en la Casa Blanca, Biden, decidió acelerar pues la retirada y pese a las imágenes que se vieron, pues se ha reafirmado en su decisión de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos. Por el momento, pues no se sabe con precisión qué vaya a suceder o qué estrategias vaya a tomar el actual presidente, pero lo que sí se ha podido percibir es que ha dado pues mensajes muy confusos respecto al tema, que también más adelante se profundizará. Lo que sí es cierto es que todos estos acontecimientos solamente pues han sido una excusa para, pues para no vender la campaña afgana como un fracaso, ya sea por el mal reparto de las responsabilidades entre los actores políticos implicados, así como de la indefinición de objetivos claros y compatibles en cada periodo presidencial. Y bueno, para analizar lo anterior, nosotros tomamos como base 3 medios de comunicación. Por un lado, tomamos el medio de comunicación Fox News, que es el más aceptado por los conservadores norteamericanos. Por otro lado, tomamos como base la CNN, que se encuentra más al centro. Y por último, bueno, del lado de la ideología de izquierda, la NBC News, ¿no? En distintos periodos se hizo el análisis. Por un lado, para la Fox News, bueno, en el periodo y con opinión respecto a Trump, bueno, ellos dicen que las cosas en Afganistán no habían resultado de la misma manera si Trump hubiese estado en el poder. Que los presidentes anteriores a Trump mantenían a las tropas en Afganistán y que no sabían cuál era el objetivo de mantenerlas aún ahí. Y que Donald Trump, bueno, pretendía retirarlas de Afganistán. Por su parte, la CNN mantuvo un discurso en forma de narración de hechos, de bajas de soldados, no mantenían una postura fija sobre los acontecimientos en cuanto a lo que estaba decidiendo Trump. Y por su parte, bueno, la NBC News dijo que el presidente Trump prometía la victoria en Afganistán, pero que la pregunta es cómo lo haría. Que la guerra en Afganistán, bueno, dejaba muchas preguntas sin responder y que el propio Trump, mediante su discurso, no decía absolutamente nada al respecto. Y esto lo contrastamos con la opinión actual que tienen con respecto a Biden y cómo cambiaron totalmente su discurso. Por una parte, Fox News dijo que, bueno, Biden es realmente el dueño de la victoria de los talibanes en Afganistán, que es la decisión más desastrosa que se ha tomado en décadas y que la administración de Biden se doblega bajo el engaño de Afganistán. Así también que, bueno, Biden estaba permitiendo que los talibanes dictaran los términos de la propia evacuación de los norteamericanos. Por su parte, la CNN sigue sin mantener o sin fijar una postura y el análisis de ellos gira en torno a las víctimas afganas y a los soldados. Su discurso también tiene que ver con la narración de los hechos. Por su parte, la NBC News, y aquí es importante tener en cuenta lo que dice la Fox News y contrastarlo con esto, porque ellos dicen que Biden alerta sobre un nuevo ataque en Afganistán y que es la mejor decisión que se pudo haber hecho, que los soldados norteamericanos tienen que retirarse de Afganistán y bueno, que la retirada de las tropas de Afganistán no será el único strike de Biden, perdón. Esto viendo a la decisión de Biden como un strike. Y bueno, diciendo que también se confirman las bajas de los soldados que perdieron sus vidas en los últimos ataques y que no se podría mantener la baja de más soldados. Por su parte, antes del acuerdo que firma Donald Trump con los talibanes en Doha de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, bueno, Donald Trump tiene una visita sorpresa en una base militar en Afganistán y él manda un mensaje a sus soldados diciendo que los talibanes querían llegar a un acuerdo con ellos y que se reunirían con ellos, pero que para esto habían pedido un alto al fuego y que los talibanes estaban en toda la disposición de acceder a esta petición.
y que solamente funcionaría de esa manera, que habían hecho un gran progreso y que ellos querían hacer el trato con ellos, diciendo que los talibanes eran quienes se habían acercado con Estados Unidos para que se retiraran, y que, bueno, ellos tenían miedo y que eso era por el gran trabajo de los soldados norteamericanos. Ahora bien, lo contrastamos con lo que él dijo ya ahora en 2021 a partir de la retirada de las tropas estadounidenses, bueno, decisión tomada por Joe Biden. Él dice que los talibanes son buenos peleadores y son muy inteligentes y que la retirada de las tropas fue vergonzosa e incompetente, bueno, esto refiriéndose a Joe Biden. Por su parte, Joe Biden sigue manteniendo la misma postura, diciendo que él respalda su decisión y que después de 20 años ha aprendido que es la única manera de retirarse, que no habría otra, que no podrían continuar con el ciclo de expandir una presencia militar en Afganistán con la esperanza de crear condiciones para la retirada, que era el momento, y que era el cuarto presidente de los Estados Unidos. Enfatizó en que ha habido 2 republicanos, 2 demócratas y que no iba a pasarle la responsabilidad a un quinto, que es la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos y que es el momento de que los norteamericanos volvieran a casa. Por su parte, esta parte de la declaración del grupo talibán nos parece importante resaltar. Bueno, la primera parte es una entrevista que un líder talibán tuvo con una reportera de un periódico de Inglaterra. Y bueno, ellos mandaron un mensaje a Biden diciendo que el mensaje para Biden es que debe honrar la promesa de Trump, retirando a sus tropas. No debería meterse en problemas ni a su país. No tiene otra opción. Si el gobierno norteamericano acepta la ley islámica, nosotros no tendremos ningún problema con él. La solución es que Estados Unidos no interfiera con nuestros asuntos, ni nosotros con ellos. Les dimos paso libre, así que pueden irse en paz. Afganistán debe ser guiado por el sistema que se construyó. Este es un mensaje y una advertencia. Si Biden intensifica la guerra, estamos preparados para pelear. Nosotros no nos cansamos del yihad, que quiere decir guerra santa. Las heridas no nos entristecen, el martirio no lastima nuestros corazones. Ganamos incluso si nos martiriza, si nos cansamos, eso es éxito. Nosotros somos exitosos por el simple hecho de estar en guerra. Entraremos a Kabul victoriosos, si Dios quiere. Esta es nuestra guerra, nuestra gloria. Por su parte, una vez que los talibanes toman el control de Kabul y el control de Afganistán, bueno, mandan un mensaje y el mensaje es un poco contrastante con una visión o un discurso distinto al que había presentado años anteriores. Ellos dijeron que no se haría daño a nadie y que habría amnistía general y que las mujeres tendrían derechos, aunque siempre en el marco de la ley islámica. Recuperar la libertad es un derecho de todas las naciones. El pueblo afgano, haciendo uso de su derecho legal, tras 20 años de yihad, ha podido recuperar la libertad y limpiar el país de la ocupación y los ocupantes. Los talibanes hemos apelado a la unidad de la nación en torno a las reglas del Islam. Bueno, Afganistán es un estado multiétnico con un pasado reciente de guerra civil y que ha dado lugar a una deficiencia de confianza entre los grupos étnicos que ahora exigen que sus representantes y sus intereses sean tomados en cuenta en cualquier formación de gobierno. Para proteger sus intereses y garantizar su relevancia en el poder, los grupos étnicos tienden a votar en bloque. En las elecciones afganas se ha producido una votación interétnica como un movimiento estratégico para servir al interés étnico. En cada elección ha dado lugar a tensiones que indica que la política de identidad ha dominado las elecciones afganas y entonces partimos de 2 supuestos. ¿No sería lógico adoptar instituciones políticas que codifiquen oficialmente la participación de cada grupo en el poder y la política? ¿Y no sería pragmático promover partidos étnicos que puedan representar la voluntad y el interés de los diferentes grupos? Bueno, pues en ese sentido, Liebhardt, en Modelos de Democracia, realiza un análisis comparativo de los diferentes sistemas democráticos en el mundo e identifica 2 modelos de democracia, la democracia mayoritaria y la democracia consensual. El concepto de democracia consensual es una de las aportaciones más importantes en ciencia política y este concepto puede considerarse una evolución al término de democracia consensual. Y señala que el mérito más importante de la democracia consensual es que representa la única manera de poner en práctica las instituciones y las prácticas democráticas en sociedades plurales. La democracia consociativa, como un modelo normativo, implica el rechazo a cualquier determinismo.
La homogeneidad social y el consenso político son considerados como factores conductivos a una democracia estable. Entonces, de manera recíproca, las profundas divisiones sociales y las diferencias políticas dentro de las sociedades plurales se deducen como responsables por la inestabilidad y, por supuesto, por el derrumbamiento de las democracias. Puede ser difícil, ¿no? Pero no imposible lograr y mantener un gobierno democrático en una sociedad plural. En una democracia unificada, las tendencias centrífugas inherentes a una sociedad plural son contraatacadas por actitudes cooperativas y el comportamiento de los líderes de los diferentes sectores de la población. La cooperación de la élite es el primer rasgo que distingue a las democracias unificada, consensual y consociativa, según y siguiendo los argumentos de Lighart. Bueno, entonces aquí encontramos algunos planteamientos de los defensores de la democracia constitucional, obviamente visto a partir de Afganistán, y también planteamientos de los centrípetas. En el planteamiento de los constitucionales, ellos prescriben un reparto de poder basado en la etnia. Promueven instituciones como el veto, como las coaliciones, el federalismo segmentado, la representación proporcional, que promueven articulaciones etnopolíticas y partidos étnicos. Parten del supuesto de que los partidos fuertes y elitistas negocian el reparto del poder y según esta perspectiva, prohibir a los partidos étnicos niega a los grupos minoritarios un lugar legítimo en la política. El planteamiento de los centrípetas va en el sentido de que las sociedades divididas necesitan alejarse de la distribución política en función de la etnia si desean establecer un gobierno democrático y, por supuesto, una nación consolidada. Mientras las instituciones permitan que los partidos étnicos dominen la contienda política, entonces esta división étnica puede profundizarse y es probable que aumente el conflicto. Los centrípetas recomiendan que se diseñen leyes e instituciones transétnicas para fomentar la inclusividad, la desetnitización y proponen un sistema de voto alternativo, del sistema presidencial, ¿no? Del federalismo no segmentado. Bueno, para examinar la viabilidad del consociacionalismo, en una sociedad dividida es viable investigar las fuerzas centrípetas y centrífugas y lo haremos a través de los ideales y las prácticas políticas. En el caso de las prácticas y los ideales, en algunos casos tanto las prácticas como los ideales indican tendencias en direcciones opuestas y este es el caso precisamente de Afganistán, en donde a pesar de la prominencia de las prácticas etnopolíticas, la cultura política está dominada por tendencias centrípetas. Es importante analizar estas diferencias y tendencias porque los diseñadores institucionales deben prever cómo las instituciones y las leyes deben reflejar las prácticas y los ideales políticos y las tendencias centrípetas idealizan la moderación y también fomentan la despolitización étnica a largo plazo, mientras que las tendencias centrífugas indican una mayor división entre los grupos étnicos. Bueno, ya se ha hablado mucho de la gran importancia de la composición étnica en el país de Afganistán. En la siguiente gráfica se puede observar que el 50% de la población corresponde a los pastunes, así como el 25% a los tayikos, el 9% a azaras, 9% turcos y 7% se reparte entre otros. En el siguiente mapa se puede ver la distribución geográfica, donde se analiza que al sur, que colinda con Pakistán, es donde tiene mayor presencia los pastunes. Recordemos que los pastunes son quienes inician el grupo talibán. Bueno, y después de conocer la composición étnica y para entender mejor el fenómeno, haremos uso de estudios de opinión sobre los ideales políticos en Afganistán. Se trata de una encuesta a hombres y mujeres de diferentes orígenes étnicos, educación, edad y ocupación en todas las provincias de Afganistán desde el punto de vista étnico. Esta encuesta incluía preguntas sobre la importancia de la identidad nacional, el reparto del poder, los partidos políticos y las coaliciones interétnicas. Las preguntas pretenden averiguar cómo desean los afganos que sea su Estado, sus leyes y sus instituciones sociales. Bueno, sobre el reparto del poder, más del 87% de los encuestados prefería que el gobierno fuera inclusivo. El 67% insistía en que el gobierno debía formarse en función de los méritos y las políticas de los individuos y los partidos. Y solo el 20% estaba a favor de un sistema directo de reparto de poder étnico. La gran mayoría de los grupos étnicos desea un gobierno inclusivo y la despolitización de la etnia en su conjunto. Otra encuesta del Instituto Afgano de Estudios Estratégicos llegaron a la conclusión de que
La mayoría de los afganos aspiraban a un gobierno étnicamente inclusivo, pero temían que el reparto del poder basado solo en la etnia pudiera ampliar esta división étnica y conducir a una jerarquía de grupos étnicos. Los resultados sugieren que las leyes y las instituciones políticas afganas deben fomentar el reparto del poder, pero no a través de una distribución del poder basada en la etnia, similar a modelos constitucionales adoptados, por ejemplo, en Líbano o en Irak. Bueno, respecto al sistema de partidos actual e ideal en Afganistán, bueno, pues los partidos tienden a movilizar apoyos aprovechando afiliaciones. También surgieron algunas coaliciones interétnicas en las elecciones presidenciales, pues porque los partidos étnicos no han podido movilizar lo suficiente, ¿no? Para ganar la presidencia. Aunque las coaliciones interétnicas han atraído más apoyo que los partidos étnicos, su elitismo, su naturaleza clientelar, la ausencia de una agenda política clara y la inestabilidad han provocado pues, frustraciones entre la población. Según la encuesta, solo el 19% de los encuestados sugirió que se promovieran partidos étnicos existentes. El 37% estaba a favor de la institucionalización de las coaliciones emergentes y el 44% pensaba que Afganistán estaría mejor sin partidos ni coaliciones. Bueno, en tanto, la promoción de los partidos existentes tuvo la menor favorabilidad entre todos los grupos étnicos. Incluso se ha revelado que los partidos étnicos no han logrado atraer a los mismos grupos étnicos que pretenden representar. Este descontento con los partidos y las coaliciones tiene que ver con el fracaso y la impopularidad de los partidos políticos en una sociedad, pero pues no se niega la importancia de su institucionalización para la consolidación de la democracia. Respecto al sistema de partidos, el 23% de los encuestados pensaba que un sistema de partidos étnico podría funcionar, el 52% se decantó por un sistema de partidos interétnico y un sistema mixto de partidos étnicos e interétnicos fue la elección del 24% restante. La popularidad de los partidos interétnicos indica la idealización de un acuerdo político nacional e inclusivo frente a uno exclusivamente étnico. Huntington también nos habla respecto a que sin la institucionalización de los partidos podría conducir a un desorden y una inestabilidad política. Bueno, ahora con respecto a la clasificación de sus afiliaciones comunitarias, la afiliación nacional es la más inclusiva y unificadora, en tanto que las afiliaciones étnicas y regionales son exclusivas. La religión fue clasificada como la primera afiliación sociopolítica más importante en Afganistán por el 60% de las personas. La afiliación nacional dominó la segunda opción y, con un 53%, y la afiliación étnica fue la tercera opción para el 55% de los encuestados. Aquí, la mayoría de los grupos dio importancia a las afiliaciones nacionales y religiosas por encima de las identidades étnicas. La única cuestión en la que los grupos étnicos parecen divergir es en el uso de la palabra afgano, ¿no? Afgana, como su nacionalidad. Podríamos cuestionar la existencia genuina de una nación en Afganistán, sugiriendo cómo podría haber una nación si la gente pues, no está de acuerdo, ¿no? En cómo debe llamarse. En lo que difieren los grupos étnicos es en sí en la palabra afgana, ¿no? Como nombre para usarse por las personas que viven en Afganistán y como su identidad nacional. La afiliación nacional es mucho más fuerte y dominante que la identidad étnica y otras identidades exclusivas. Lo importante aquí es puntualizar que en los momentos en los que se desencadena un sentimiento nacional, como el tratamiento a los refugiados o la solidaridad nacional, sí capta la atención social y mediática. Y bueno, los derechos humanos en la ciencia política se estudian predominantemente en dos subdisciplinas, la teoría política y las relaciones internacionales, que es por la cual nos vamos a ocupar el día de hoy. Bueno, el conflicto de Afganistán se ha caracterizado por ataques selectivos contra civiles por parte de los talibanes y otros insurgentes, así como actos de tortura, violaciones, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y las fuerzas de seguridad afganas, y abusos por parte de las fuerzas extranjeras, en particular de las fuerzas militares y de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos. Bueno, para 2007, Fatou Bensouda pidió a la Corte Penal Internacional la investigación sobre posibles crímenes de guerra y delitos contra la humanidad cometidos en Afganistán desde el 1 de mayo del 2003.
no se ha mantenido, no se ha esclarecido bien estas peticiones y estas investigaciones, pero la Human Rights Watch ha afirmado que han existido numerosas violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos por fuerzas del gobierno afgano, incluidas ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y torturas sistemáticas, en particular por la Dirección Nacional de Seguridad, por la Policía Nacional Afgana y por la Policía Local Afgana. La ONU ha revelado que entre el 2010 y el 2019 el número de víctimas civiles ha superado los 100.000. Bien, según la propia ONU, a través de la misión de asistencia en Afganistán, reportó que del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2020 hubieron 2.177 civiles que perdieron la vida, mientras que otros 3.822 sufrieron heridas. Según este mismo informe, los talibanes fueron responsables del 45% de las víctimas civiles, mientras que el grupo armado autodenominado Estado Islámico de Irak fue responsable del 7%. Además, las fuerzas favorables al gobierno de Afganistán fueron responsables de más de una cuarta parte de las muertes y personas que resultaron heridas, con un total de 602 víctimas mortales y 1.038 personas heridas. Respecto a la participación de las mujeres en el gobierno, aunque la situación había experimentado ciertos avances desde el año 2000, lo cierto es que la participación de las mujeres seguía siendo limitada. Se les continuó restringiendo la participación en gobiernos provinciales y locales, sobre todo en las áreas que tenían que ver con la protección social y la educación. Las pocas mujeres que llegaron a ocupar cargos gubernamentales eran víctimas de intimidación, acoso y discriminación, y tampoco tenían oportunidades adecuadas para ocupar cargos o puestos que conllevaran la toma de decisiones, y rara vez se llegó a investigar los ataques que sufrían mientras trabajaban en los puestos gubernamentales, de manera que los responsables seguían quedando impunes. Respecto a la violencia contra las mujeres y niñas, sabemos que siguieron sufriendo discriminación y violencia de género en todo Afganistán, sobre todo en las zonas que eran controladas por el grupo talibán, donde sus derechos eran impunemente violados y se les sometía a violentos castigos por actos que el grupo armado consideraba como transgresiones a su interpretación de la ley islámica. Además, también se dio una tendencia a la escasez de denuncias sobre actos de violencia contra mujeres y niñas, y según datos de la UNICEF, más de 2 millones de niñas seguían sin escolarizar, y según datos del gobierno afgano, unas 7.000 escuelas del país carecían de edificio, además de que se seguía forzando a un número elevado de niños y niñas a trabajar o mendigar por las calles. Y bueno, en los últimos años se han hecho expresiones de arte afgana donde las mujeres afganas o varias mujeres afganas que son artistas han hecho el esfuerzo por revalorizar su papel como mujeres de este país. Tal es el caso en el cine, por ejemplo, arte callejero, en la cultura pop, en la música clásica y en cuestiones que tienen que ver con pintura y fotografía. En las últimas semanas, bueno, debido a la retirada de las tropas estadounidenses, en redes sociales se han dado difusión por parte de muchas cuentas de artistas afganas que son viven exiliadas o refugiadas en distintos países, sobre todo de Europa y Estados Unidos. Bueno, han difundido sus obras de arte mencionando o fijando una postura de acuerdo a lo que está sucediendo en Afganistán. Uno de estos casos, o como ejemplo de ello, bueno, es esta pintura de Malina Suleiman, donde ella afirma que la explosión en el aeropuerto de Kabul rompió su corazón, que mataron a personas que lo único que querían era escapar del grupo talibán. Otro ejemplo de ello, bueno, es esta secuencia fotográfica por Boushra al-Mutawakel. Esta puesta fotográfica, bueno, fue montada en 2010, pero últimamente se ha viralizado por medio de redes sociales. Y bueno, ella afirmó este año, después de la retirada de las tropas estadounidenses, que su trabajo es un comentario sobre la misoginia patriarcal y gira en torno a en torno también al miedo y al control y la intolerancia, que ella no está en contra del hijab, y que si fuera así, pues habría partido su serie con una mujer en bikini.
bueno, también es importante contrastar todo lo anterior con la postura de la ONU, lo que está pasando actualmente. Bueno, ellos dicen que han recibido informes creíbles de graves violaciones del derecho internacional humanitario y de abusos de los derechos humanos que tienen lugar en muchas zonas bajo el control efectivo de los talibanes. Si bien esto es cierto, también cabe la pena reflexionarlo y pensarlo y hacer una crítica sobre, sí ha habido muchas bajas de civiles. ¿Qué pasa con todos los civiles que fueron asesinados de manera impune, bueno, años anteriores, ¿no? Porque esto no es nuevo. Para la ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados, está avisado de la crisis humanitaria que se cierne sobre Afganistán a medida que el recrudecimiento del conflicto incrementa el sufrimiento humano y el desplazamiento de civiles. Desde enero del 2021, unos 270,000 afganos se han visto forzados a desplazarse dentro del país, principalmente a causa de la inseguridad y de la violencia. Los niños y los jóvenes representan en torno a un 65% de la población afgana que se encuentra dentro como fuera de Afganistán. De no alcanzarse un acuerdo de paz que ponga fin al actual conflicto en Afganistán, se producirán más desplazamientos forzados en el país, así como en los estados colindantes y más allá. Irán y Pakistán acogen casi el 90% de la población afgana desplazada, con un total de más de 2 millones de refugiados afganos registrados. Pero actualmente la disponibilidad de los recursos humanitarios está cayendo drásticamente, por lo cual se está ante una posible crisis migratoria, ya que las autoridades en Pakistán confirmaron que han aumentado los procedimientos de verificación de aquellos que buscan entrar al país. Otros gobiernos regionales han empezado a implementar medidas más contundentes para contener una migración a gran escala. Asimismo, Irán, que según la ACNUR tiene unos 780,000 ciudadanos afganos en su territorio, dio instrucciones a sus funcionarios de rechazar a todos los afganos que se presenten en los puestos fronterizos. Asimismo, Turquía lleva ya un tiempo preocupado por una posible ola de migrantes afganos procedentes de Irán, por lo cual el presidente turco prometió completar un muro a lo largo de la frontera con Irán, donde cientos de afganos han cruzado el país en los últimos meses. Y bueno, de la distribución de evacuados por países, vemos que Estados Unidos es el que más promete, ya que promete sacar a 22,000 afganos vulnerables y a todos los 15,000 estadounidenses, seguido por Reino Unido, que busca sacar a unos 1,000 por día, y pues los demás países de Europa, además de Japón, India y Australia. En cuanto a América Latina, hasta ahora 3 países latinoamericanos se han declarado dispuestos a recibir un número de refugiados, dándoles prioridad a las mujeres y a las niñas. Entre ellos está México, Chile y Costa Rica. México, entre el 24 de agosto y el 10 de septiembre, ha recibido a 483 personas provenientes de Afganistán, incluido periodistas, activistas y a 5 integrantes del equipo de robótica de mujeres afganas. Por su parte, Chile indicó que les dará acogida a personas afganas que se hayan dedicado a promover los derechos de las mujeres y que se sientan amenazadas. Y por último, Costa Rica anunció la creación de un frente humanitario para mujeres y niñas afganas. Y bueno, ahora nos vamos a la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta nace en 1949 a la luz del Tratado de Washington y en plena Guerra Fría. Este es un organismo internacional de carácter político y militar conformada por 30 países miembros de Norteamérica y Europa. Las normas internas del organismo, también conocido como la Alianza Atlántica, establecen un compromiso entre sus integrantes para actuar en bloque en caso de ataque a uno o varios de sus miembros. La finalidad de la OTAN es garantizar la libertad y la seguridad de sus países miembros por medios políticos y militares. En cuanto a los políticos, permite que los miembros se consulten y cooperen cuestiones relacionadas con la defensa y la seguridad para solventar problemas, fomentar la confianza y a largo plazo evitar conflictos. En cuanto a los militares, la OTAN tiene un compromiso se podría decir, resolución pacífica de controversias. Cuando los esfuerzos diplomáticos no dan fruto, la fuerza militar emprende operaciones de gestión de crisis.
Estas operaciones se llevan a cabo bajo la cláusula de defensa colectiva del Tratado Fundacional de la OTAN, el artículo 5 del Tratado de Washington, o por mandato de las Naciones Unidas. Y bueno, en cuanto a la intervención militar internacional, sabemos que la comunidad internacional liderada por los Estados Unidos apostó por establecer 2 operaciones militares con competencias bien diferenciadas. Por un lado, los Estados Unidos lideran la Operación Libertad Duradera con el objetivo claro de dar captura al máximo número de miembros de Al-Qaeda y talibanes, mientras la OTAN lidera la ISAF, cuyos objetivos son el reconstruir y desarrollar físicamente el país y además capacitar y apadrinar a las fuerzas de seguridad afganas. A simple vista, pues parece que mientras una operación tiene unos objetivos claramente militares en un contexto de guerra, con la otra se pretende pues dar una cara más amable a la población y pues poder ganarse su confianza. Desde la perspectiva de la seguridad, han existido pues numerosos elementos para que la misión en Afganistán no pueda considerarse como satisfactoria. En primer lugar, y la más importante, pues es el elevadísimo número de víctimas civiles. Y en segundo lugar, y centrándonos en lo operativo, la puesta en práctica de 2 intervenciones militares antes mencionadas ha supuesto en la práctica pues una descoordinación importante y además una confusión de cara a la población civil. Bueno, a lo largo de la exposición hemos visto que la historia de Afganistán ha destacado por múltiples invasiones extranjeras, así como las mismas acciones de grupos guerrilleros y terroristas dentro del país. Estos nacen a partir de asuntos religiosos y han puesto la atención de la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, para intervenir y tratar de mitigar los efectos. Sin embargo, esto no ha sido todo exitoso, ya que después de tantos años y todos los esfuerzos, la situación volvió a salirse de control y cayó otra vez el régimen talibán. Afganistán es el ejemplo de lo que se ha denominado pues un estado fallido, donde las instituciones centrales no son capaces de asegurar la estabilidad del país ni de proporcionar los servicios básicos mínimos a su población. Así, pues esta estrategia basada en la defensa, en la diplomacia y en el desarrollo ha resultado deficiente si analizamos la situación de forma general. Y bueno, las narrativas estratégicas nos ayudan a fijar y a tener un análisis más objetivo sobre las posturas de los principales líderes que forman parte de un mismo contexto, ¿no? En este caso, bueno, sobre todo lo que tiene que ver con las narrativas o los discursos de los principales líderes norteamericanos en cuanto a la necesidad de exponer sus intenciones que tienen, bueno, en este caso que tienen que ver con el país afgano. Según estudios de opinión, ¿no?, que hemos consultado, la distribución del poder basada en la etnia no es atractiva para la mayoría de ningún grupo étnico. Hondamos sobre las actitudes de los ciudadanos hacia los partidos y las coaliciones, y la mayoría de todos los grupos prefiere un sistema de partidos interétnico. Los grupos étnicos no están divididos en cuanto a sus ideales políticos, especialmente en lo que representa la cuestión de la adaptación étnica. Afganistán se habría desmoronado si los grupos étnicos tuvieran aspiraciones diferentes y conflictivas, como el reparto del poder frente a la dominación política. La posición geográfica de Afganistán le ha valido la importancia por la que las potencias mundiales se disputan su control, pues asumir el control de este país les permitiría avanzar en la carrera por el poder económico y militar. De ahí que Afganistán pues sea un punto clave en el control de Asia Central y por ende del mundo. Así, países como China, Rusia y por supuesto Estados Unidos implementaron políticas de diversa índole dentro de ese país sin dar importancia a las violaciones de derechos humanos que se pudiesen dar, a las cuales pues hay que seguir prestando atención, pues con la retirada de Estados Unidos y el control del grupo talibán no queda más que estar pendiente de la evolución de la situación. Bien, esto es todo por nuestra parte, agradecemos su atención, aquí están nuestras referencias y quedamos a sus órdenes para los comentarios o preguntas que puedan surgir. Gracias.